Hola, hoy nos metemos de lleno con los últimos datos de inflación de Guinea Ecuatorial. Tenemos aquí el informe oficial, ¿verdad? El del IPC de agosto de 2025. Sí, recién salido del INEGE, el Instituto Nacional de Estadística. Y también la nota de prensa, un resumen, bueno, todo el paquete informativo. Y la idea es desmenuzar un poco estos documentos, ¿no? Exacto. Queremos entender qué pasa con los precios allí, qué impulsa la inflación y por qué se siente tan diferente en distintas partes del país. Y para ir entrando en materia, el dato clave. La tasa media de inflación anual en agosto fue del 2,9%. Interesante. Sí, justo por debajo de ese umbral del 3% que marca la CEMAC, la Comunidad Económica y Monetaria de África Central. Un dato relevante, sin duda. Empezamos, vamos a ver qué encontramos. A ver, empecemos con ese 2,9% de inflación media anual. Como decíamos, un poquito menos que el 3,0% de julio, Una leve baja mensual. pero un poquito más que hace un año, que era 2,8% en agosto 2024. Parece estable, pero ¿qué más nos dicen los números en general? Bueno, ese 2,9% es la foto anual, la media. Pero hay más detalles. Por ejemplo, mes a mes, de julio a agosto de este año, 2025, los precios subieron un 0,6%. 0,6 en un mes. No es poco. No, no es una explosión, pero es un avance constante, digamos. Y si miras el acumulado del año, desde diciembre de 2024 Ajá. hasta agosto, el aumento total es del 0,9%. Te da una idea de la presión acumulada en estos meses. Entiendo. Y luego está otro indicador importante que mencionan, la inflación subyacente. Ah, sí, la que quita energía y alimentos frescos, ¿no? Para ver la tendencia de fondo. Justo. Esa se situó en 3,1% en agosto. O sea, por encima de la general. Exacto. Y aunque bajó un poquito, venía del 3,2% en julio, sigue por encima del umbral del 3% de la CEMAC. Es un nivel a observar. Vale, entonces, aunque el titular es 2,9%, esta subyacente en 3,1% sugiere que hay presiones internas que siguen ahí, ¿verdad? Algo más estructural, quizás. Podría indicar eso, sí, que más allá de las fluctuaciones de corto plazo en ciertos productos como alimentos o energía, hay una tendencia de fondo que mantiene los precios al alza, superando ese límite del 3%. Entonces, la pregunta clave es, ¿de dónde viene esa presión? ¿Qué es lo que más está subiendo? ¿Qué está tirando del carro de la inflación ahora mismo? Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, muy reveladora. El informe desglosa por grupos de productos. Claro. Y alimentos y bebidas no alcohólicas, que siempre pesan mucho en el gasto familiar, subió un 2,5% anual. Pero espera, lo que me saltó a la vista fue un componente específico. A ver. Los cereales no transformados subieron un 22% en un año. 22%. Sí, ese es un dato muy fuerte. Sin duda. Y probablemente el más preocupante para el bolsillo de la gente. Claro, imagínate. Y no es un caso aislado dentro de la comida, ¿eh? Vemos también aumentos anuales notables, entre el 3% y el 7%, en cosas como la carne de cebú, Ajá. el pan, la carne de ave o las sales y especias. Todo eso suma para ese 2,5% del grupo de alimentos. Y no es solo la comida, por supuesto. El transporte también suele ser un factor importante. El informe habla de un aumento anual del 5,3% en ese grupo. Efectivamente, 5,3%. Y dentro del transporte, ojo, hay subidas muy pronunciadas. El transporte marítimo y fluvial de pasajeros Sí, subió un 12,6%. Casi nada. 12,6. Vaya. Y los coches también un 10%. Y el transporte aéreo un 9,5%. Son aumentos que, claro, encarecen moverse y también el traslado de mercancías. Me imagino que eso repercute en otros precios. Tiene un efecto dominó. Es muy probable, sí. Además, hay otros sectores con alzas significativas que contribuyen a la inflación general. Mira, salud subió un 4,8% anual en promedio. Que ya es bastante. Pero fíjate que los servicios hospitalarios específicamente subieron casi un 9%. 9% en hospitales. Sí. Restaurantes y hoteles también aumentó un 3,2% anual.
E incluso bebidas alcohólicas y tabaco, con subidas cercanas al 3% en licores y cervezas importadas. Lo interesante aquí es ver eso, que no es una inflación pareja. Hay focos muy concretos de aumentos fuertes. Esa idea de que no es algo parejo queda clarísima, clarísima, cuando vemos los datos por ciudades. Las diferencias son, bueno, enormes. Sí, ahí se ve mucho la disparidad. Por un lado tienes Malabo con 4.2% de inflación anual y Mongomo con 4.1%, ambas muy por encima del promedio nacional y de ese límite de la CEMAC. Claramente por encima. Pero luego te vas a Bata y Ebibellín, las dos con 1.9%. Mucho más bajo. Y sobre todo a Ebinayong, que registra solo un 0.4% anual. 0,4, impresionante. ¿Cómo se explica esta diferencia tan grande dentro del mismo país? ¿Qué pasa ahí? Es una excelente observación. Y los datos sugieren justo eso. Dinámicas económicas locales muy diferentes. Los motores de la inflación no son los mismos en todas partes. Claro. En Malabo, por ejemplo, con ese 4,2%, el gran culpable del alza anual fue el transporte. Se disparó más de un 13% allí. 13% el transporte en Malabo. Sí, y también pesaron salud y restaurantes y hoteles. Ok. ¿Y en Mongomo? Que tiene una cifra similar, 4.1%. Bueno, en Mongomo, aunque el total es parecido, la historia es distinta. Allí los mayores empujones vinieron de restaurantes y hoteles, con un plus 13.6%. También altísimo. Y salud, con un plus 11.0%. Alimentos también contribuyó de forma importante, con plus 4.2%. Entiendo. ¿Y en las ciudades con la inflación más baja? ¿Qué pasa en Bata, Ebibellín? En Bata y Ebibellín, ambas con 1.9%, las subidas parecen más concentradas. En Bata, por ejemplo, el informe destaca alimentos y bebidas alcohólicas. Ajá. En Ebibellín, además de alimentos y salud, parece que influyeron alzas en muebles y vivienda. Vale. Y Ebinayong, con ese sorprendente 0.4%, muestra aumentos muy tímidos en casi todo. Refleja que las presiones económicas, quizás por logística, demanda local, estructura productiva, quién sabe, varían muchísimo de una ciudad a otra. Es como si fueran micropaíses económicos, de verdad. Y la diferencia se ve hasta en el cambio de un mes para otro, entre julio y agosto. Sí. Malabo tuvo la mayor subida mensual, plus 1.4%, mientras que Ebivein tuvo una ligera bajada de precios, menos 0.2%. Una bajada. Fascinante, sí. Muestra realidades muy distintas. Totalmente. Vale, más allá de los titulares y estas diferencias geográficas, el informe permite ir un poco más adentro. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se distingue entre productos importados y productos locales? ¿Hay alguna tendencia ahí? Aquí encontramos algo muy revelador, yo creo. Quizás una de las claves del momento actual. Según el informe, los precios de los bienes importados, atención, bajaron un 3,1% en términos anuales en agosto de 2025. ¿Bajaron? Vaya, sí, bajaron. Y esto es un giro de 180 grados respecto a agosto de 2024, cuando estos mismos precios habían subido un 3,1%. ¡Ostras! Eso es un cambio importante. Podría significar que las presiones externas se están aliviando, tal vez por cadenas de suministros globales, costos de fletes. Es una interpretación muy posible, ¿sí? Parece que la inflación que viene de fuera está moderándose. Pero, y aquí está el contraste fuerte. Ajá. Los precios de los productos locales subieron un 2,9% anual en agosto de 2025. Que es la media general, más o menos. Exacto. Pero este aumento es superior al 2,2% que se registró para los productos locales hace un año, en agosto de 2024. Ah, entendido. Entonces, la fuente de la presión inflacionaria está cambiando. Menos influencia de fuera y más factores internos empujando los precios locales hacia arriba. Exactamente. Esa parece ser la dinámica que sugieren los datos con bastante claridad. La inflación importada cede terreno, pero la inflación de origen doméstico toma fuerza. Los costos internos parecen ser ahora los protagonistas. Muy interesante. ¿Y esa tendencia se confirma si miramos por grandes sectores económicos? ¿Primario, secundario, terciario? Totalmente. La visión por sectores refuerza esa misma idea. El sector terciario, el de los servicios, Sí. muestra una aceleración muy marcada. Sus precios subieron un 6,1% anual en agosto de 2025.
6,1. 6,1. Y hay que comparar eso con agosto de 2024, cuando el aumento fue de solo un 0,8%. Vaya salto. Es un salto enorme, sí. Confirma un encarecimiento considerable de los servicios dentro del país. Clarísimo. Mientras tanto, el sector primario, agricultura, pesca, etcétera, tuvo una caída de precios anual del 5,5% en agosto de 2025. Una caída. Sí. Y el sector secundario, la industria, vio cómo el ritmo de aumento de sus precios se frenaba. Pasó de un 2,7% anual en 2024 a un 1,9% en 2025. Ok. Así que, sí, el foco de la presión inflacionaria interna parece estar ahora bastante concentrado en el sector servicios. Queda muy claro. El panorama está cambiando. Menos presión de fuera, más presión desde dentro, sobre todo en servicios. Oye, antes de cerrar, quizá una pincelada rápida sobre cómo se calculan todos estos números. Solo para tener una idea de la base de todo esto. Buena idea, sí. Es fundamental saber que detrás de estas cifras hay un trabajo de campo importante. El INEGI, el Instituto de Estadística, recoge cada mes miles de precios. Miles. ¿Cuántos, más o menos? Unos 5.800 precios, aproximadamente. Vaya. Estos precios son de unos 500 artículos concretos que han sido seleccionados para formar una canasta que represente bien lo que consumen las familias en Guinea Ecuatorial. La famosa canasta básica adaptada a ellos. Eso es. Y los encuestadores van físicamente a tiendas, mercados, proveedores de servicios, en las 5 ciudades principales: Malabo, Bata, Ebibellín, Mongomo y Ebinayong. En esas 5. Sí. Luego, para calcular el índice nacional, cada ciudad tiene un peso distinto según su población. Obviamente, Bata y Malabo son las más importantes. Claro. Y usan fórmulas estadísticas estándar, la de Elas Payers, y clasificaciones internacionales para que los datos sean comparables con otros países también. Desde 2017 usan un software recomendado a nivel regional, Phoenix. Es un proceso bastante sistemático y riguroso. Perfecto. Gracias por esa aclaración sobre el cómo. Bueno, creo que hemos recorrido bastante terreno, analizando la inflación de Guinea Ecuatorial en agosto de 2025, basándonos en estos documentos oficiales. Si tuviéramos que resumir las ideas clave para llevarse, ¿cuáles serían? Pues yo me quedaría con 4 puntos principales, creo. A ver. Primero, la inflación general anual, ese 2,9%, está contenida justo bajo el límite regional y bastante estable respecto al mes anterior, aunque un poquito por encima de hace un año. Ok, punto 1. Segundo, que detrás de esa cifra general moderada hay aumentos anuales muy fuertes en productos específicos, como esos cereales básicos al 22%, Uf, sí. y ciertos servicios de transporte y salud. O sea, la inflación no muerde igual a todos los productos. De acuerdo. Punto 2. Tercero, las diferencias entre ciudades son enormes. Hay una brecha muy grande entre Malabo y Mongomo, con inflaciones sobre el 4%, y el resto del país, especialmente Ebinayong, que está casi en cero. Los factores locales pesan muchísimo. Muchísimo, sí. ¿Y el cuarto punto? Y cuarto, y quizá lo más importante para entender la tendencia actual, hay un cambio claro en el origen de la inflación. La presión importada se está moderando. Ajá. Pero la inflación de los productos locales, y sobre todo del sector servicios, con ese plus 6,1% anual, se está acelerando notablemente. Entonces, la historia que nos cuentan estos datos, resumiendo mucho, es que la presión externa parece disminuir, pero los costos internos, particularmente en servicios, están tomando el relevo. Están empujando los precios hacia arriba dentro de Guinea Ecuatorial. Esa parece ser la conclusión central que emerge de las cifras de agosto, ¿sí? Y claro, eso nos deja con una pregunta clave para pensar hacia adelante. A ver. Si los costos locales y de servicios siguen subiendo a este ritmo, incluso cuando la inflación importada se calma, ¿cuáles son exactamente los factores económicos internos que están impulsando esta dinámica? Buena pregunta. ¿Estamos hablando de cuellos de botella en la producción local? ¿Problemas logísticos dentro del país? ¿Quizás la evolución de los salarios? ¿O el efecto de algunas políticas internas? Claro. Identificar y entender bien esos motores internos será fundamental, yo creo, en los próximos meses, para poder gestionar esta nueva fase de la inflación. Una pregunta crucial, sin duda. Y con esa reflexión sobre los posibles motores internos de la inflación, cerramos este análisis detallado de los datos de Guinea Ecuatorial. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la información económica.